buenos días. Entonces, hoy con el súper interesante segunda parte. Dicen que no hay segundas partes buenas o agradables, pero creo que esta es demasiado buena. Y creo que hay tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, porque realmente en la parte espiritual es muy profundo, intenso, eterno, lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Entonces, estamos hablando de nuestra serie de un enemigo necesario, un enemigo necesario. Y como estábamos haciendo aquí un recuento así pequeñito, estábamos conociendo a Satanás, porque realmente en la medida que nosotros conozcamos a Dios y conozcamos a nuestro enemigo, vamos a ser mucho más efectivos en esa guerra espiritual, que como ya está diciendo, nuestra adoración está ganada, pero lo que realmente estamos tratando es de instaurarla aquí en esta tierra donde el Señor nos colocó a hacerlo. Entonces me llama la atención tantísimo cuando el Señor viene acá a la tierra y dice, si ustedes ven demonios cayendo, porque decía, yo veo a Satanás como caer del cielo, entonces el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. ¿Y cuántos sienten que el reino de los cielos se acerca más? Amén. Claro, porque en la medida que yo le pierdo el temor a todas esas cosas demoníacas, obviamente significa que allá por dentro está sucediendo algo. Y es que me estoy llenando de Dios. Y como dice Isaías 60, he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Entonces, como les decía, la iglesia de último tiempo tiene que ser una iglesia guerrera, y si no, no va a ser. Sí, vamos a sucumbir ante el enemigo. Entonces, vamos a ir de una vez a materia. Y como estamos en mucho gusto, yo soy Satanás, estamos viendo cómo podemos conocer a una persona. Hablábamos la clase pasada acerca de Efesios 12, 6, 12 al 14, donde el Señor, por medio del apóstol Pablo, nos dice, ustedes no tienen lucha contra gente de carne y hueso. Las personas que se levantan, hacen todas esas leyes, hasta orar el reino de Satanás también, con la parte ideología de género, con los abortos, con todas esas maldades, esa música, eso no es humano. Eso es orquestado definitivamente por Satanás. Entonces, ustedes sí tienen que ir a la raíz, no ponerse a pelear con las ramas, nos dice el apóstol Pablo cuando dice, ustedes no tienen lucha realmente contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes, ¿cierto? Por tanto, y estamos en el por tanto todos estos días, y es por tanto que debemos hacer. Dios en su misericordia, como uno de los nombres de Dios que se llama Hashem, varón de guerra, Jehová de los ejércitos, nos está enseñando a pelear. Y usted dice, pero a ver, yo no me matriculé en ninguna guerra, yo no quiero problemas con nadie. Malas noticias para ustedes, y es que resulta que sí tenemos nosotros, desde que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y aún atrás, cuando llegamos a este mundo de cardos y espinas, tenemos una lucha espiritual. Hay una pelea por la parte de nuestras almas, por nuestro futuro, porque Satanás no quiere que usted por ninguna manera cumpla el propósito de Dios, ¿sí? Entonces se va a levantar, aún con su misma familia, se va a levantar con las instituciones que han estado regidas por él y va a hacerle guerra espiritual. Entonces es muy importante, como decíamos en la clase pasada, que estuvimos hablando un poquitico acerca de Isaías 14, exactamente, Ezequiel 28, ¿cierto? Acerca de cuál era esa biografía de Satanás. Y hoy entonces vamos a ir a la segunda parte, y es conocer a Satanás, a Lucifer, por sus nombres. Por sus nombres. Porque uno conoce a una persona por sus nombres, ¿sí? Yo soy Lida Sabina. Entonces, muchos me conocen por mi primer nombre, muchos por mi segundo, muchos por mis dos. Y saben que cada nombrecito tiene un toque especial. Por ejemplo, sabrán que mi mamá es Sabina, entonces obviamente yo vengo de ahí y todo eso empieza a ser una composición.
Y de igual forma, como en la parte teológica, conocemos a Dios por sus nombres. También, esto es teología, también conocemos a Satanás por medio de sus nombres. Y como les digo, alguna vez cuando yo dictaba clases en el Instituto Bíblico, entonces les ponía a hacer estos trabajos. Con ustedes he sido muy querida porque no les he puesto trabajos, pero alguna vez una señora fue tan pila que les dije, bueno, para la próxima clase me traen los nombres de Satanás. Y ella, yo no sé dónde se rebuscó tanto, pero me trajo como 70 nombres. Bíblicamente hay no menos de 30, ¿sí? Ustedes pueden decir alguno de ellos. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo hemos conocido a Satanás. Ah, yo lo he conocido porque me hurtó, me mató, me robó, me acusó, me tentó, y eso es él. Hablamos acerca de la serpiente antigua, como se presenta en el Antiguo Testamento, Lucifer, engañador, Apolión, el dragón, la serpiente antigua. Bueno, hay muchos nombres cuando la Biblia empieza a hablar de ellos. Me encantaría que usted empezara a estudiarlos porque realmente es muy importante que podamos ver esas funciones. Pero también podemos conocer a una persona corroborando si tiene ella voluntad o no. O sea, esa persona tiene emociones, tiene voluntad, tiene inteligencia, tiene emociones. Entonces vamos chuleando y vamos dándonos cuenta que efectivamente el diablo no es una institución, sino es una persona. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí en segunda de Timoteo, voy a leerles esta versión, me pareció bonita. Segunda de Timoteo 2:26 de la NTV dice, entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues él los ha tenido cautivos para que hagan lo que él quiere. Nos está hablando de una voluntad férrea que tiene Satanás, en donde él quiere manipular y controlar a esos seres humanos. Entonces nos está diciendo la Biblia, ok, Satanás sí tiene voluntad. No sé si estoy aquí tapándoles el... Bueno, entonces Satanás vemos que tiene voluntad, pero también vemos corroborando su personalidad allá en el famosísimo Lucas 4, hablando cuando viene la tentación del Señor. Y es tan persona Satanás que tiene inteligencia, que tiene memoria y se sabe la Biblia mejor que usted y que yo. Por eso es que nosotros estamos en serios problemas. ¿Cuántas citas bíblicas le da Satanás al Señor en ese capítulo? Pueden abrir su capítulo y escudriñarlo. Y se van a dar cuenta que por lo menos se sabe completo el Salmo 91. Y yo creo que toda la palabra de Dios. La cuestión es que toma la palabra y empieza a tergiversarla, como hacen las doctrinas falsas, con esto que se llama apostasía. Y entonces hago que la Biblia diga lo que yo quiero que la Biblia diga. La Biblia no está para eso, la Biblia está para que nosotros hagamos lo que la Biblia dice, aunque no me guste. ¿Sí? Y eso es seña de que estamos en una muy buena doctrina, cuando hay muerte, cuando hay cruz, cuando antepongo mis deseos, mis gustos y todo lo demás, mis pretensiones personales, para que el Señor sea mi Señor. Y entonces yo empiezo a, como estábamos estudiando la clase pasada, a someterme bajo ese poder de Satanás, que fue lo que él no pudo hacer. Él no pudo someterse. Él dijo, pero ¿cómo así? Si yo soy tan bello, me miro al espejo y soy todo un querubín, ¿y cómo Dios me va a decir que lo adore? No, yo merezco también mi sindicato, y se levantó, ahora lo vamos a ver, y él empezó a no someterse a Dios, y todo el que está detrás de esa parte se somete al Señor. Entonces es importantísimo cuando usted vea de aquí en adelante un pasaje bíblico, va a empezar a darse cuenta, aquí funcionan sus emociones, o funciona su voluntad, o qué está funcionando en Satanás. Pero también podemos verlo y conocerlo por lo que él hace, o sea, por sus funciones o sus actividades. Una cosa es conocer aquí a la doctora Miriam sentada escribiendo y haciéndonos galletitas y algo así. Y otra cosa es conocerla ya como ejecutiva en la empresa donde ella trabaja, ¿cierto? O otra
otra cosa nos dirá Stephanie de cómo es mi mamá como mamá, es la función diferente. Y uno dice, wow, no conocía que Miriam era como así, yo la tenía así como tan querida y tan de todo, pero allá es otra cosa, ¿no? No porque no seas mala allá, sino porque tienes que implementar otras funciones. Y dentro de las actividades principales de Satanás, como podemos conocerlo, es por ejemplo que imita muy bien a Dios. Él es un imitador. Imitador tan fuerte que, por ejemplo, tiene su trinidad diabólica. Cuando vamos a Apocalipsis, nos damos cuenta de que está la serpiente antigua, está el anticristo que hace como hijo y está el falso profeta que hace como Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces es una trilogía, él todo lo hace igual a Dios, ¿sí? Porque quiere parecerse. Porque los incautos que no conocen a Dios, no conocen la Biblia, empiezan a decir, oiga, pero que ella hablaba con alguien y me decía, ¿estás segura que Satanás no es omnisciente? Y yo le decía, estoy segurísima. La omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia y la eternidad solamente están reservadas para Dios. Pero Satanás imita. ¿Y cómo lo imita? Vamos a verlo más adelante. Entonces, vamos a ver Apocalipsis 2:9, si me regalas, por favor. Y segunda de Tesalonicenses 2:9, que es importante, pues, como revisarlo un poquitico, que él también tiene sinagogas, tiene lugares de reunión. Cuando uno estudia la teología, la doctrina de Satanás, se da cuenta de las sinagogas que tiene Satanás, como las tiene instauradas específicamente en lugares territoriales, espirituales, pero también físicos, ¿no? Y de eso habla Apocalipsis. Pero también es un imitador en hacer milagros. ¿Y si no, de dónde salen? ¿Sí? Fíjense, y ahora para que empecemos a componer todo esto, cuando Moisés va a tratar de sacar el pueblo de Dios, y entonces tiene semejante arsenal de brujos, Faraón, y entonces hacen unas brujerías, pero poderosas. Y Moisés le compite, ¿no? Finalmente, en donde nos damos cuenta quién es el mayor, es porque la serpiente de Moisés se come las serpientes de Egipto, pero no nada más. O sea, sí hace milagros. Total, que los milagros no son ninguna señal, ¿sí? Que Dios esté detrás del asunto. Yo recuerdo cuando era niña y me llevaron a una sesión de espiritismo horrorosa, y me llevaban porque yo necesitaba un milagro. Y yo lloraba y le decía a mi mamá que yo no quería entrar ahí. Y mi mami me decía, mijita, no se preocupe, no es que es bueno, todos allá están rezando, me decía. Y efectivamente todos, Padre nuestro que estás en los cielos, Santa María, Madre de Dios, pues porque obviamente hay una mezcla en esa parte, ¿no? Entonces, fíjense, tan importante que nosotros seamos fuertes en la palabra de Dios, porque cuando somos fuertes y sabemos, el enemigo sabe que nosotros sabemos y no nos va a engañar. Entonces, si me regalas, porfis, esas dos citas bíblicas. Y ustedes también, por favor, me gustaría verlos colocando, de alguna manera, a mí me gusta cuando estreno Biblia, eso es lo que hago. Y es que cada temita yo lo coloco con un color diferente. Entonces, por ejemplo, guerra espiritual, como la utilizo tanto, entonces me gusta tenerla, no sé, en rojo, en amarillo, en algo así. Y es muy rico para que ustedes tengan eso a mano. Entonces, si me regalas, por favor. Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Okay. Y segunda de Tesalonicenses 2:9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ok, entonces ahí vemos dos funciones, ¿no? Pero hay muchísimas más, o sea, todo lo que Satanás haga es una función y por medio de eso podemos nosotros conocerlo. De hecho, yo me he dado cuenta, como he podido atender personas de diferentes religiones, por ejemplo, diferentes doctrinas, me doy cuenta que hay demonios operando en esa doctrina y son muy específicos, ¿no? En la parte, por ejemplo, de espiritismo, entonces ponen a accionar
alguna clase de demonios que se llaman pitónicos, los que imitan, los que están ahí con usted y saben su voz, saben sus recuerdos, saben lo que ustedes hacen. Entonces ellos sencillamente hacen esos pactos con el brujo y la persona que está ahí y empiezan a entrar en negociaciones, digámoslo así, y empiezan a dar información, ¿no? Y entonces la gente le dice a uno, oiga, pero ¿cómo así? Si él sabía que yo así pues sencillamente había un soplón dentro de la ecuación que se llamaban los demonios pitónicos. Entonces, estamos viendo, cuando uno empieza a ver, es mucho más fácil poderlos delatar y poder ver que el Señor es totalmente poderoso en toda esa parte. Pero hoy me quiero concentrar, porque es como lo que nos atañe para lo que necesitamos en este tiempo, y es su capacidad, la siguiente, organizacional contra Dios. Donde haya sindicato, donde haya revuelta, adivinen quién está liderándolo, ¿sí? Llega primero a la mente, no sé si me puedes regalar primera de Timoteo 4:1. Llega primero a la mente, y la mente es, ya la tengo aquí si quieres, gracias, es su centro de control. Satanás no puede entrar a cogerle una mano y usted empieza a decir, ay, estoy robando, pero, o sea, yo no quiero realmente. No, él entra primero a su intelecto, a su voluntad, y empieza a influenciarlo, como vimos la clase pasada, y luego, cuando usted ya le abre la puerta, empieza a poseerlo. Entonces usted se puede volver un mitómano, una persona que ya no tiene control de esa parte. Entonces dice el Señor, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, estos que estamos, algunos apostatarán, fíjese, aquí ya empieza lo diabólico, de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sí? O sea, lo que les digo, esto no es humano, ya empieza a pasarse de color. Entonces podemos ver que Satanás está utilizando, y fue como llegó a los ángeles, allá cuando el Señor nos hablaba en Apocalipsis 12:4, que es el primer flash que el Señor nos muestra humanamente aquí, qué fue lo que pasó con Satanás. Y él dice que empezó a hacer una revuelta. Y en esa revuelta, nada más y nada menos, se lleva una tercera parte de ángeles, ¿sí? Entonces, no es para que nosotros nos volvamos los valientes y permiso que yo voy a pelear con Satanás, o sea, eso es, mejor dicho, es un chiste, porque no podemos hacerlo en nuestra fuerza. Él es una potestad, es una persona alta, ¿sí? Él tiene una autoridad espiritual que nosotros no tenemos, es eterno, sabe demasiado. Si no es por medio del Espíritu Santo de Dios, que es nuestro comandante y jefe, y por medio del Señor Jesucristo, mejor dicho, estamos más que perdidos, ¿no? Por eso es en el nombre de Jesús. Y por eso lo importante, que en guerra espiritual si no podemos jugar a ser religiosos. Si yo me voy en mis fuerzas, sin la autoridad de Dios, voy a quedar como los hijos de Exeba, no sé si lo recuerdan allá en Hechos de los Apóstoles. Que pues claro, fascinante ver cómo los apóstoles echan fuera demonios y todo lo demás, y a los hijos de Exeba se les hizo gracia ir a hacer lo mismo, repitieron, pero el demonio se les devolvió, les castigó, les pegó, les quitó la ropa y les dijo, espérenme un momentico porque eso no es así, yo, Pablo, sé quién sé y a Jesús conozco, pero ustedes quítense de aquí. Entonces necesitamos ahí sí la legalidad de la santidad del Señor. Entonces, como lo vemos allá en el principio, con los ángeles, ya les referí el versículo, ahí empezó la primera revuelta de Satanás. La segunda la vemos contra el pueblo de Israel. ¿Quién ha incitado? ¿Quién ha tentado? ¿Quién se ha levantado contra Dios por medio de su pueblo Israel? Y podemos ver cómo es que orquesta, podemos ver cómo esa manipulación, como las marionetas con los hilitos atrás, y nosotros no alcanzamos a ver los hilos, pero los hilos están muy bien puestos. Si me regalas, por favor, ahora sí, Primera de Crónicas, capítulo 21 y versículo 1. Miren qué bonito que es estudiar esto a través de la palabra de Dios. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel.
Ok, acá lo que nosotros vemos en este plano físico es que Israel se levanta contra Dios. Pero está la aclaración bíblica que dice no fue él, fue Satanás que incitó al pueblo a levantarse contra Dios. Eso es lo diferente. Por eso tenemos que saber quién está detrás de cada acción, detrás de cada filosofía, detrás de cada cosa y no dejarnos manipular. Porque gracias a Cristo nosotros somos libres. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, 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 ¿cierto? Pero también lo hizo contra la iglesia. Y aquí nos habla Tesalonicenses, creo que es primera o segunda, ¿no? Bueno, 2:1, donde el Señor nos está hablando, nos dice que, les debo el versículo si no lo tengo acá, que definitivamente cuando hay sectas otra vez, cuando hay todo lo que el enemigo quiere hacer para levantar a los siervos de Dios o que peleen unos con otros, también otra vez volvemos a ver como esas cuerditas, y por eso es que el apóstol en varias partes nos dice, ustedes no tienen líos contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, no pierdan el tiempo. Entonces, bueno, ya me lo encontró mi teólogo esposo, muchas gracias, me salvaste. Segunda de Tesalonicenses Muchas 2, gracias. 1 y 2. Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ok, entonces nos está hablando del hombre del pecado, del hijo de perdición. Como estamos hablando del hijo del hombre y estamos hablando del hijo de Dios, hablando de la primogenitura de la creación, pues también él tiene su nombre y su actividad aquí otra vez. Entonces es muy bueno que cada uno como cristianos estemos centrados bíblicamente para hacer guerra espiritual. Ayer hablamos precisamente de eso, ¿no? Que a uno le enseñaban como hacer guerra espiritual, eso era, la gente sudaba, vociferaba, le daba patadas al piso, que el chancludo, que el no sé qué, y uno dice, yo creo que esa no es guerra espiritual precisamente, y pues no sé qué estará pensando Satanás de ese tipo de guerra espiritual. Pero cuando nosotros entendemos, de hecho para la liberación para mí es muy importante saber la personalidad de cada demonio. Sí, eso es importantísimo. Cada demonio tiene su personalidad, tiene su carácter. ¿Sí? En las personas extrovertidas, por ejemplo, son espíritus de frente, violentos, controladores. En cambio, las personas que son para adentro son espíritus solapados, llorones, amargados, ¿no? Entonces todo eso empieza uno a darse cuenta cómo es otra dimensión del mundo espiritual que el Señor de alguna manera quiere que nosotros aprendamos. Pero lo triste del asunto es que Satanás muere en su ley. Y nos dice allá el versículo, el capítulo 20, versículos 7 y 8, lo tengo aquí, muchas gracias, dice que él muere en su ley. O sea, él muere haciendo revueltas contra Dios. Por eso es que Dios no puede perdonar a Satanás, porque él no se ha arrepentido ni se va a arrepentir. Y la única condición para que la misericordia de Dios funcione en nuestras vidas se llama ¿qué? Arrepentimiento. Dice el Señor, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada y de Dios, pero sí descendió fuego de Dios y los consumió. ¿Saben cuál es el libro que más odia Satanás? Apocalipsis. Apocalipsis porque le está mostrando su fin.
su futuro, ¿no? Entonces es importantísimo esa parte. Bueno, lo que nos atañe, entonces, es que quería darles como todo el marco bíblico para que pudiéramos trabajarlo, y estamos hablando entonces de cómo actúa sobre la tierra. Tierra incluye mi vida, mi temperamento, mis temores, pero también mi familia, pero también mi territorio, mi Colombia, cómo actúa mundialmente. Eso es muy, muy bueno que lo podamos saber. Y para eso pues hablamos de algo que se llama la supracultura. La supracultura es como la intervención espiritual de el ente espiritual que se llame Dios o que se llame Satanás. Entonces, creo que el versículo que mejor describe este concepto es Eclesiastés 5:8, que nos dice, ahí lo tienen ustedes escrito, me gustaría que lo leyeran conmigo. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. ¿Entendemos? Ahora sí, el concepto genialísimo. O sea, ¿de dónde vienen las filosofías, todo lo que de alguna manera inyectó a los babilónicos o a los pueblos antiguos para que cogieran un horno así de grande y lo calentaran por dentro con una figura horrorosa de un demonio tenaz que tenía en sus manitos así un canto para que metieran a un bebé recién nacido y le metieran fuego por dentro, y ellos en medio de toda su bestialidad de danzas, orgías sexuales y todo lo demás, ofrecieran a ese niño a un dios que se llamaba Moloch. Y uno dice, pero qué bestias, o sea, qué cosa tan horrible, ¿cómo van a hacerle eso al niño? Nos gustaría colocarle un ultrasonido a un bebé dentro del vientre de la madre, que empiezan a destrozarlo por medio de todas las bestialidades que ahorita con lo que los están destrozando, para saber si no es el mismo, sí, es el mismo método, pero en diferente forma, ¿sí? Y así todo, o sea, todo lo que nosotros estamos viendo. Entonces, nos está diciendo la palabra que sobre ese alto, que de dónde viene, que cómo lo hace, que cómo llega aquí a todo eso, está otro más alto, y ese alto gobierna otro abajo. Estamos como en esa parte importante. Entonces, vamos a ver aquí las tres esferas de cómo actúan esos demonios de una forma, pues como tan tangible en nuestras vidas, ¿no? Es importante verlo. Y la primera es que por medio de la revelación del Espíritu Santo debemos identificar los siguientes niveles de supracultura espiritual. O sea, eso lo podemos hacer. A ustedes empiezan a abrírsele un bombillito de conocimiento de Dios para estar arriba y no estar abajo, ¿no? ¿Cuántos dan gloria a Dios por subir un escalafoncito? ¿Cierto? Qué rico, es una bendición. Entonces, la primera se llaman lo que nosotros le decimos espíritus territoriales, que son príncipes o son principados, como nos dice allá en Efesios, de las tinieblas, que son los espíritus que gobiernan sobre las personas que están en un territorio claramente identificado y limitado, trazando planes malévolos geográficamente y demográficamente, con estrategias culturales y prácticas de pecado. Y vamos a ir a esos versículos lindos que nos muestran así muy claramente. Entonces, el Señor, o sea, el diseño de Dios sí fueron las naciones. Dice, a cada nación, a cada país, a cada cultura, el Señor nos dio un don especial. Por ejemplo, uno se pone a pensar en los japoneses, en los asiáticos, ¿no? Que son tan disciplinados, que son tan juiciosos, que son tan artísticos, y cada uno de nosotros, los latinos, somos otra cosa, somos alegres, somos, improvisamos, somos otra cosa. Eso es un don redentor de parte de Dios. Pero como Satanás vino a implantar su cultura, cogió ese don y
lo volteó, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, un don impresionante son los africanos, ¿sí? Los africanos son espirituales a morir, pero ¿para dónde los volteó Satanás? Es la peor brujería que puede haber en el mundo, ¿sí? Entonces, esos espíritus territoriales empiezan a entrar sobre ese lugar y a tomar territorio de tal forma. Yo lo veía mucho cuando estaba teniendo, por ejemplo, personas que iban a un carnaval, como el carnaval de negros y blancos acá al sur del país, y yo conocía que eran personas, o ellos me decían que eran personas rectas, bien, no promiscuas ni nada, pero cuando entraban en ese ambiente, uno me contaba, pastora, yo hice tantas bestialidades que me avergüenzo, yo cuando estaba allá sentía que era otra persona y tuve un relacionamiento sexual asqueroso que a mí jamás se me pasó por la cabeza. Y yo le decía, no te preocupes, te voy a explicar. Y es que cuando está esa tierra consagrada ardiendo, están como en un clímax espiritual en donde uno empieza a perder muchas cosas de la conciencia. Por eso, por ejemplo, muchos venezolanos me dicen, aquí se me abrieron los ojos, aquí empecé a ver que Dios existía más profundamente, allá no, porque habían tinieblas, porque había bloqueo, había un ambiente de estupor, ¿sí? Que no les permitía ver lo que Dios estaba dándoles, bendiciéndoles y seguir su parte espiritual, ¿no? Entonces es muy lindo que nosotros podamos ver eso. ¿Qué nos dice la Biblia allá en Daniel y esos 2 versículos hablando de esta parte territorial? Muchas gracias. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Ok, muchísimas gracias. Y es algo tan especial este lineamiento bíblico y es a todo un Daniel, un hombre consagrado a Dios, un hombre de reino, pidiendo algo que ni siquiera era para él, porque era algo espiritual para su pueblo. Y activando esos poderes por medio del ayuno y de la oración. Entonces viene un ángel con una explicación súper espiritual y le dice, miren, en serio, cuando yo salí el primer día cuando usted dijo amén. Y cuando vengo a traerle la respuesta, encuentro al príncipe de Persia con todo su arsenal que se me interpone y literalmente no podía pasar. Me tocó llamar a otro más grande, ¿sí? Y fue una batalla espiritual. Y uno dice, o sea, yo no sabía que yo estaba en esta parte espiritual. Pero realmente son cosas que pasan en muchos de nuestras vidas, por eso hay tanta distracción, hay tanto bloqueo mental, porque Satanás no quiere que aprendamos todo eso, ¿no? Y nosotros podemos ver esas fortalezas espirituales que les podemos llamar potestades de maldad, que son alimentadas por el deseo de pecar de las personas, hasta convertirse en costumbres culturales, como por ejemplo el alcoholismo, el pecado sexual, todo lo que nosotros vemos, la brujería y cosas como que lo que hacen es esclavizar a una población como de Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Con casualidad que cuando usted pasa, o su merced pasa, la frontera física entre Boyacá y Cundinamarca, usted es más propenso al alcoholismo allá que aquí, ¿sí? Hay demonios que están muy fuertes aquí, entonces uno empieza como a liberarse, Señor, del lugar donde nací, de las potestades que hubo en mi familia,
de las consagraciones que hizo Satanás, como les digo, o sea, Satanás no puede coger su mano y decirle, usted roba o roba, sino que tiene por medio de pactos, de cosas que él tiene que hacer para que haya legalidad. Entonces empieza a coger cositas de usted, que empieza por la mente, hasta que usted ya, anoche me vine hablando con un satanista en el Transmilenio. Y entonces yo decía, Dios mío, yo sentía que se me partía la cabeza primero porque estaba muy fuerte. Yo empecé a hablarle de Cristo y él empezó a hablarme de Lucifer, ¿sí? Y yo en un momento sentía que él me estaba evangelizando más que yo a él, ¿sí? Fuertísimo. Y me decía, no, mira, es que a mí se me apareció Lucifer. Y sí es muy parecido a como la gente lo pinta. Sí tiene cachos como este nivel, me decía. Y yo sé que cuando yo me muera me voy a ir para el infierno, me decía. Y pues creo que fue eso lo que me tocó venir aquí a vivir, ¿no? Y yo decía, obviamente gracias al cielo tengo herramientas porque tengo que sacarlo desde sanidad interior para acá. Entonces le decía, la conversación empezó como por el tema de, ¿cómo te llamas? Entonces me decía como Socorro, algo así me decía. Entonces le decía, no, el nombre que te puso tu papá y tu mamá, Miguel Ángel se llamaba. Y le decía yo, ¿y desde dónde empezaste a tergiversar esa mentalidad que tienes? No, crecí solo con mujeres, ¿no? Y empecé pues a hablarle. Si ustedes no tienen como ese írmele por el otro lado, pues uno sale horrorizado, ¿sí? Pero por eso es que hay que saber, y yo decía, ay Señor, tan lindo que me permitas compartir con la iglesia como tantas herramientas, para que no seamos pues como tan como decimos coloquialmente, caídos del zarzo con este tema. ¿Sí? Es importantísimo. Y cuando llegué le contaba a Daniel, ¿y en qué terminó? Y le decía, no, pues él tuvo que salirse así rapidísimo porque se pasó de la estación por andar hablando conmigo. Pero no sé en qué terminó. Y entonces me decía Daniel, ¿y para qué como que desperdicias el tiempo con él? Le decía, no, yo tengo que, o sea, en la justicia de Dios tiene que haber un presente que alguien te habló, alguien te dijo, alguien te pudo sacar de ese lado y tú no quisiste, ¿sí? Entonces nadie se va al infierno porque Dios lo mande, se van solos, ¿sí? Por eso tiene que ser importantísimo para que nosotros tengamos un equilibrio muy bonito en esta parte. Entonces, 2 Corintios 10, 4 al 6, que si ustedes quieren aprender guerra espiritual, por favor, léanse el libro de 2 Corintios, es muy bonito. Y precisamente nos está hablando ahí del tema que sí tenemos, creo que aquí muchos no sabemos estos versículos, hablando de las fortalezas mentales, que es por donde vienen a tomar posesión los espíritus territoriales que nos quieren hacer daño. Y como tercero, vienen las maldiciones ancestrales. Nosotros, por eso insisto, venimos de una vana manera de vivir que adquirimos de nuestros padres. Y nos dice allá Éxodo 25 que el Señor visita la maldad de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y si usted ha hecho conmigo la cartillita de venga, ¿cuáles son mis pecados ancestrales? Ustedes se dan cuenta que, Dios mío, bendito, ¿por qué a los Gómez se nos dificulta tanto salir de los conflictos interpersonales? O a los, no sé, morenos se les dificulta tanto la parte alcohol y adicciones. Bueno, cada cual tiene su parte predominante, como la parte genética. O por qué cuando usted va al médico y le dicen, ¿y qué enfermedades tiene su familia? Entonces uno tiene que ir al cáncer, tiene que ir a las enfermedades que han estado presentes. Y como Cristo sabía esto, Él dijo, necesitamos ver qué es todo este tema de la parte ancestral. Si me regalas Josué capítulo 6, versículo 26, y para que ustedes tengan Primera de Reyes 16:34, nos habla acerca de cómo Satanás esclaviza a los pueblos, las familias, y utiliza a los hombres para luego tomar esos derechos legales y subyugar a esas personas. Millones de ejemplos de esto. La persona que quería adorar al Señor pero no podía porque su abuelito había hecho un pacto de sangre
con un demonio para que le diera toda la tierra que él veía, me decía él. Satanás paró a mi abuelo en la única montaña que había en esa llanura y le dijo, usted si quiere todo este terreno, vamos a hacer un pacto, ¿no? Y el pacto es pues con toda la brujería del caso, ¿no? Y efectivamente Satanás es el dueño de todo lo que está aquí, él se le fue dado porque nosotros se lo dimos, ¿sí? Y si no, ¿qué dice Lucas 4? Acuéstate y adórame, le dice al Señor Jesucristo, porque yo te voy a dar todos los reinos de la tierra porque a mí me fue dado. Y si le hace ofrecimiento al Señor, imagínense que no nos va a poder ofrecer a nosotros. O sea, entonces, cuando atiende a este señor, ella era pastor, pero no podía tener un relacionamiento profundo con el Señor porque había mucha cosa en él que interfería. Es como que usted tenga un teléfono muy bueno, pero luego el wifi sea pésimo, ¿sí? Le entran algunas cosas y le entran de vez en cuando, pero no hay una línea Shema de bendición que el Señor quiera hacer con nuestras vidas. Por eso es tan importante que usted esté aquí y que usted esté todas las mañanas y que usted venga e intencionalmente rompa esos derechos legales que Satanás lo había encarcelado a usted y a toda su generación, ¿sí? Y que podamos ser libres, porque realmente la verdad nos hará libres, y dice la palabra del Señor, que a quien el Hijo libertare, será verdaderamente libre. ¿Y por qué todo ese redundante de adjetivos? Porque a veces pensamos que somos libres, pero no somos libres. Cuando tenemos otros dioses, no somos libres. Y ustedes ya saben que nuestro corazón humano es una fábrica de dioses. Dejamos los dioses primarios y nos metemos con los secundarios y los terciarios y ahí vamos. Por eso el Señor dice, oye Israel, el Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y adorarás al Señor tu Dios y empieza. Porque es el principio de la bendición. Porque no podemos tener bendición si tenemos otros dioses. Y como Satanás estaba pidiendo que por favor lo adoraran, él sigue pidiéndolo en este tiempo. Y cada vez el precio es más bajito, es más chiquito. Me da tanto pesar con este chico anoche, sí, como viviendo en esa miseria. Se veía con esos trapos y harapos, pues, horroroso. Cuando yo voy al centro, ustedes saben mi drama, porque es ver la imagen y la semejanza de Dios ahí atrapada en esas cárceles tan horrorosas. Y yo le digo siempre al Señor, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para libertar a esas personas? Algunas cárceles son muy notables, pero otras cárceles no son notables. Y Dios nos llama a que podamos ser libres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos con la siguiente, porfis, ya para terminar. Entonces, esto es evangelio, y evangelio son buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación es que usted, cuando aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, salió del reino de las tinieblas y empezó a caminar en el reino de la luz admirable. Y en la medida que usted profundiza y se mete con Dios, va a tener más libertad para usted y para su familia, ¿sí? Entonces necesitamos urgentemente conectarnos con el Señor. ¿Cómo vencerlo? Pues el glorioso Colosenses 2:15, que nos dice el Señor que es lo que no entendemos. Y precisamente, por ejemplo, las cosas tan nocivas como la traición nos tergiversan ese glorioso milagro poderoso de Dios, que cuando Él fue a la cruz no fue porque le ganó Pilatos y le ganó los judíos, no, Él se entregó, dice la palabra. Ellos no lo cogieron, Él entregó su vida, ¿sí? Él voluntariamente aceptó ir a la cruz cuando le dice, creo que es Pedro, que le dice, Señor, vamos a sacar las espadas y vamos a dar batalla porque no te pueden coger. Y el Señor le dice, ay Pedro, qué pesar. Usted no ha entendido que es que yo podría hacer así y decirle a los ángeles que vinieran a salvarme, papito, por Dios. A veces nos pasa tanto así, yo digo, Señor, qué paciencia tuya con nosotros. Lo que Él estaba haciendo era reclamando ese poder que perdimos por medio de Adán y de Eva.
recuperándolo y diciendo, como dice Narnia, ¿no? Tan bonito. Como dice, estos hijos de Adán necesitan de alguna manera ir a ese lugar y pagar el precio por la justicia de Dios. Y como él sabía que Lida no podía ir porque yo soy débil, soy pecadora, soy poca lucha, soy tantas cosas, entonces el Señor dijo, voy a ir en lugar de Lida. A devolverle ese lugar de posesión que yo di allá en Génesis 1. Tú estás aquí para sojuzgar la tierra, estás aquí para que seas esa imagen y esa semejanza de Dios aquí en la tierra, te la voy a devolver. Y entonces es cuando dice el glorioso Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es otra cosa, eso es otro evangelio. Aquí empezamos a cambiar y Dios nos ayude a cambiar rápidamente con esa mentalidad que tenemos tan pusilánime de que, ay, qué miedo, un demonio, fue que me ganó, o sea, ¿sí? Y tiene uno que ir caminando hacia más allá y hacia más allá y hacia más. Yo le decía, a llorar el Señor me va a arrastrar conmigo. Y yo decía, necesito llegar, aunque me estaba doliendo la cabeza, que yo sentía que se me abría, pero yo decía, Dios, mi Dios es mucho más poderoso que esto. Y tengo que ir allá a esa parte, ¿no? Entonces, herramientas espirituales. ¿Cómo usted va a conseguir esta mentalidad de victoria? ¿Cómo usted va a ser cada día más poderoso? Dios creyó y Dios empezó a multiplicar en la iglesia primitiva y el diablo, mejor dicho, fue por lana y salió trasquilado. Porque cuando él crucificó a Cristo en la cruz, dijo, me lo voy a quitar de encima porque es que me está quitando todos mis clientes. Todos los gadarenos están siendo libres, las prostitutas, las enfermedades. A ver, matémoslo. Y a los 120 días se levanta Pedro más poderoso, su sombra sanaba. Se levantaban todos los discípulos de Jesús a hacer la labor y él le dice, mayores cosas haré porque yo voy al Padre. ¿Qué a usted? Y yo le digo, Señor, qué responsabilidad, ya no está Pedro, ya no está Pablo, ya no está Sila, ya no está Priscila, ya no está Aquila, está Lía, está Silvana, está cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Danos poder. Y entonces él empieza a decir, bueno, les voy a dar secretos. Por ejemplo, ¿ustedes quieren sacar demonios? Ay, solo una. Gracias, Miriam, gracias. No, yo sí quiero un escuadrón que saquemos demonios, que diga, ¿qué pasa en Villa del Prado? ¿Qué pasa que cuando hay una persona endemoniada, los demonios tiemblan? Ay, yo estoy leyendo de nuevo los evangelios y yo, ay, Señor, por favor, ¿qué es esto? El Señor no fue a buscarle pelea al gadareno. Lean bien. El gadareno estaba en su oficio de estar en los cementerios esculcando tumbas. Tan diabólico eso, ¿no? Y el Señor iba solo pasando por al lado y los demonios sintieron la gloria de Dios. Y empezaron a gritar y a decir, Señor, no nos saques, no nos saques, no nos saques. Y el Señor fue el que decidió si los mandaba a los cerdos o los dejaba ir por allá a otro lado. Él decidió, él decidía. ¡Ah, qué glorioso evangelio el que tenemos! No sé dónde lo perdimos, no sé dónde se nos diluyó tanto poder, tanta unción. Y tenemos que volver a esos niveles originales, a esas sendas antiguas, porque estamos en una época de oscuridad. Entonces mi esperanza es que si hay oscuridad, pues luz resplandecerá sobre mi vida. Pero tenemos también que vestirnos con la armadura de Dios, que ustedes se la saben de memoria, que sabemos cómo es que es el tema. Ayer cuando nos fuimos, entonces me encantaba escuchar que habían orado antes de ir allá, que eran entendidas en no meterse a la guerra, como, ay, venga, vamos a pasear y a hacer bulto, a bandear unas banderas, porque está de moda. No, nosotros tenemos que ser entendidos y gloria a Dios por sus vidas. Destruir los objetos, hábitos, pecados que muestren dominio de Satanás en nuestras vidas. Si me regalas ahí, sí, Hechos.
19:19, porque cuando llega un verdadero evangelio es que empieza a haber transformación. Diga conmigo transformación. ¿Sí? Transformación. Uno empieza a transformar su cuarto, sacar los chécheres que el diablo le ha metido durante toda su vida. ¿Qué cancioncitas oía su merced? ¿Sí? ¿Qué veía por sus ojos? ¿En qué creía? Y empieza uno a sacar toda esa vana manera de vivir que heredó de sus padres. A mí me encanta Sanidad Interior por eso, porque él siempre les digo que lo físico muestra lo espiritual, ¿sí? Y entonces empieza la gente a hacer unos aseos compulsivos cuando los atiendo, porque el Señor los lleva a eso. Y empieza, pastora, si sabe que me encontré con unas cartas que yo había hecho y que yo había ido al espiritista y yo no me acordaba. Claro, Satanás lo cegó. Y ahí durmiendo uno con el demonio feliz, ¿sí? En estupor, en bloqueo mental, porque eso es lo que trae Satanás. Pero cuando usted la verdad lo hace libre, usted empieza a entender qué fue lo que hizo. Pero después usted no se queda ahí, usted empieza a ver a sus vecinos y empieza a ver su barrio. Yo me aterro con Sarita y Dani, yo siempre he hecho esa operación y cuando ellos eran pequeñitos, nos íbamos caminando del colegio a la casa. Y entonces habían unos moteles. Y yo siempre les decía, vamos a orar, mis amores, para que esos moteles se sequen en el nombre de Jesús. Eso es puro pecado, eso es pura cosa horrible. Y llevábamos aceite y nos íbamos a orar. Y cómo era tan glorioso que el Señor nos contestaba, que 2 años que duramos pasando ahí, eso se le caía hasta las letras, se veía la putrefacción, la dejadez. Y yo decía, ¿por qué no perseveramos? ¿Por qué nos trasteamos? Y entonces ahora nos vinimos por ese sector y Dios siempre, o sea, nos pone a pelear al otro día y empezamos a ver, ay, que hay tal cosa, que hay tal cosa, que hay tal cosa, y yo le digo al Señor, o se van ellos o me voy yo. Pero aquí nosotros no podemos vivir y una vez se acostumbra, como que le dice al diablo, eche para allá y cabemos juntos. No, no hay tal, o sea, Satanás quiere hurtar y matar y destruir, ¿sí? Y aquí yo le digo al Señor, tengo unos problemas serios estos días y yo le digo al Señor, anoche me desperté al Señor tan temprano que yo creí que no me iba a despertar porque estaba muy cansada. Y en serio que sentía que Dios quiere hacer algo con nuestras vidas, con este grupo poderoso, porque es que Dios no necesita cantidades, Dios necesita corazones dispuestos y aquí hay conmigo corazones dispuestos, ¿cierto que sí? Entonces, necesitamos decirle al Señor, bueno, Señor, ¿y qué más en mí? ¿Y qué más adentro? ¿Y qué más de transformación? ¿Qué quieres? Porque aquí nos habla de destruir hábitos, pecados que muestren dominio de Satanás en mi vida. Hechos capítulo 19, versículo 19. Muchas gracias. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Ay, no, pastora, no botemos eso a la basura, porque es que yo solo traje de África y me vale un ojo de la cara. Si usted quiere seguir con su chairena es su problema. Sí, pero aquí al menos le vamos a decir la verdad. Porque la verdad es la que a usted lo hace libre, a mí me hace libre la verdad. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos pasar a otro nivel porque el mundo está pasando a otro nivel, así de sencillo. Entonces necesitamos cambiar. Tener un estilo de vida de alabanza, vigilante y con los dones necesarios. ¿Qué dones necesitaríamos? 1 Corintios 12. Sería bueno que sus mercedes esta semana le dieran una repasadita a qué dones necesito en esta nueva etapa de mi vida. Por ejemplo, me habla del don de discernimiento de espíritus, ¿sí? Usted no puede seguir andando por Bogotá como si fuera la Nueva Jerusalén. Sí, en serio. Es que yo a veces, yo digo, y hay gente, y es que cristiana, y con tanta ceguera, ay, señores, ¿en serio? Necesitamos despabilarnos, necesitamos estar vigilantes, necesitamos dones como la interpretación de lenguas. Usted sabe que últimamente no he podido hablar y orar en otra cosa que no sean lenguas,
No sé qué está pasando, pero yo digo que usted necesita intencionalmente colocar alabanza y adoración donde usted vaya, ¿sí? Es tan importante usted supiera las barricadas de poder que hace la alabanza y la adoración. Daniel me decía anoche, May, ¿no te cansas de cantar? ¿Es en serio? No, yo no me canso de cantar, a mí se me viene cualquier cosa porque creo que la necesitamos en este tiempo y es un estilo de vida, o sea, no me lo propongo, no digas, tengo que cantar, cierto que tengo que, no, es un estilo de vida que el Señor nos permite en el carro, en lugar de que usted esté escuchando, discúlpeme la expresión, las bobadas que Satanás pone en todo lado, esos benditos programas tan mediocres, tan vacíos, tan huecos. A ver, nosotros necesitamos prepararnos en la palabra de Dios. Y yo les invito en esta mañana a que los que quieran pasar a otro nivel, le podamos decir al Señor, vísteme, Señor, vísteme, prepárame, acicálame, levántame, Señor, yo quiero otra cosa en mi vida. Y voy a pedirles que acá, al menos, y allá donde usted me está viendo, donde le llegue este mensaje, porque yo sé que Dios está preparando un ejército. Hay personas que yo ni conozco y estoy preparando, ¿sí? Y en muchas partes del mundo me daba risa de camino de restauración a las naciones. Y yo decía, sí, póngale a las naciones para que tengamos otro nombre. El Señor sabía qué estaba haciendo. Y el Señor está preparándolo a usted y a mí para que le demos luz a otras naciones. Yo sé que si el Señor se lleva, por ejemplo, a Alexandra y a Luisito, ¿sí? Se los va a llevar para que sean otra cosa vamos a hacer, ¿sí? Vamos a hacer una generación de bendición, vamos a hacer una bendición de gloria para Dios, vamos a hacer una generación, y créalo, de verdad, créalo. No crea que yo estoy animándolo con este mensaje, no, es una necesidad de Dios, que te estamos diciendo, Señor, esta mañana. Tú adiestras nuestras manos para la batalla, Señor, y nuestras manos para la guerra, Señor. Tú nos levantas, tú nos vistes, tú nos acicalas, Señor. Y así como los soldados, queremos ponernos hoy en pie, Señor, y decirte, aquí estamos, Señor. No solamente decirte, sino mostrártelo con hechos, hasta el hecho de pararme, Señor, hasta el hecho de levantarme más temprano, hasta el hecho, Señor, de buscar más, hasta el hecho, Señor, de no evitar una confrontación espiritual, Señor, hasta el hecho, Señor, de ir de nuevo a esculcar mi casa y decir, ¿qué quieres, Espíritu Santo, que yo saque hoy de aquí? Hasta el hecho, Señor, que tú me utilices en ese Transmilenio, en esa oficina, en ese lugar donde yo estoy, en el colegio, Señor del cielo, y que tú me des ese Shema para que yo pueda escuchar tu voz en mi vida, Señor. Hoy te pedimos perdón por todas esas cosas ancestrales que traemos con todo lo que nuestros padres hicieron en la oscuridad, Señor, cuando no te conocía. Hoy lo traemos nuevamente porque han sido cantidad de años y de años y de años sin ti, donde tomamos tantos hábitos, tantos sherén, tantas formas de pensar, tantas cosas. El mismo hecho de ser nada más latino, Señor, nos condiciona una vida de idolatría, de bloqueo, de cosas que no son tuyas, amado Señor. Por favor, sácanos, Señor, sácanos. Lo necesitamos. Yo quiero que tú saques a mis hijos, Señor, saca a mi generación. Amado Señor, ayúdame, dame la fuerza para ayunar, para orar, para cantar, para leer tu palabra. Señor, enchúfame con lo espiritual, amado Señor. Déjame ir a ese nivel que tú quieres que yo vaya, Señor, para estos últimos tiempos. Anhelamos tu presencia. Anhelamos, amado Señor, ser esos ciudadanos que establecen tu reino en estos tiempos, Señor. Anhelamos, amado Dios, con tantas personas que están tan desubicadas, que pasemos y que nuestra vida sea luz para esas personas, sea ubicación, Señor, sea transformación, sea reargüimiento de pecado, así como Zaqueo, Señor, que cuando sintió que tú venías, ni siquiera se fue para un lado o tú le dijiste algo. Señor, era tu gloria, era tu bendición, tanto que lo necesitamos, Señor. Ayúdanos con las zorras pequeñas que echan a dañar nuestro
nuestro cultivo, tu cultivo, Señor. Ayúdanos con la pereza, ayúdanos con el incumplimiento, ayúdanos con la soberbia, con el orgullo, Señor. Ayúdanos con la desatención. Ayúdanos, Padre Santo, empiece a decir cosas que usted sabe, que usted tiene en usted y que no le permiten ese peso de gloria que el Señor está necesitando para estos últimos tiempos. Señor, ayúdanos. Oh, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Como decías en tu palabra, reúnanse y oren, porque dentro de poco los revestiré de ese poder para que puedan ir a Jerusalén y me sean testigos y puedan establecer mi reino de una forma más intencional. Y lo hiciste, Señor, y lo sigues haciendo. Por eso te decimos, gloria sea a tu nombre, Señor. Gloria al Rey, gloria al Señor, gloria a Jehová de los ejércitos, gloria al que nos da el poder, al que nos da las herramientas, Señor. Ayúdanos a hacer un desafío para los espíritus territoriales, las fortalezas mentales, amado Señor. Ayúdanos, Padre, a liberar ese poder que solamente viene de ti y que es para ti, Señor. Te damos muchas gracias y te bendecimos. Hoy márcanos, Señor, márcanos con algo especial. Que esta palabra no se la lleve el viento, ni el sol, ni se la lleve la sequedad, Señor, sino que permanezca en mi corazón y en mi mente desde este momento y para siempre, Señor. Muchas gracias. Consagramos a Camino de Restauración, Señor, como una iglesia guerrera, como una iglesia, Señor, entendida en los tiempos, como una iglesia, Señor, que utilice los mejores dones, Padre, que se levanten ministerios poderosos, proféticos, Señor, de liberación, de discernimiento de espíritu, Señor, en el nombre de Jesús, de sanidades, de milagros, de prodigios, amado Señor. Visítanos, Señor, de una manera sobrenatural. Te damos muchas gracias y de hecho, Señor, atamos todo espíritu de venganza y toda retaliación que el enemigo quiera traer por esta palabra que ha sido sembrada. Te damos muchas gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor. Amén y amén. Yo le invito a que usted le dé un aplauso bien grande de recordación al Señor, de decir cuenta conmigo, Señor. No quiero ser una cristiana promedio, no quiero ser un cristiano, Señor, que empuja el viento, sino ser un cristiano arraigado en ti, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Amén.